Esta predicación la titulé El pecado y vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que dice Jesucristo nuestro Señor. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Todo el que está en el pecado, todo el que vive en la inmundicia, todo el que vive en el desorden, el único que nos va a dar descanso o reposo se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Para que nosotros recibamos el descanso y el reposo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado para que Él pueda tomarnos en sus manos y para que todo sea más ligero y liviano para la vida de cada uno de nosotros. Él es el único que nos da el descanso, dice, ¿sí? Nosotros como imperfectos, nosotros como pecadores, Él es el que nos ofrece que vayamos a Él, ¿sí? Y Él es bueno, Él es agradable y Él es perfecto. Por lo tanto, Él tiene cosas buenas, gloriosas y maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de las decisiones equivocadas que hemos tomado, nosotros vamos a ser aceptados y recibidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la medida que nosotros reconozcamos que nosotros estamos haciendo las cosas que no son gratas delante de sus ojos, ¿sí? Aún en la misma iglesia, hay muchos que están aquí en la iglesia y siguen viviendo en el pecado, ¿sí? O sea, no hay nada de diferente con los que están en el mundo. El que está en el mundo pues es ignorante de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú que dices ser un cristiano, ¿por qué vives practicando el pecado? ¿Sí? Si Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿sí? Dice que Él quitó todos nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar, ¿sí? Y los arrojó con un propósito, de que ya no estuviéramos practicando y viviendo en el pecado. Por lo tanto, nosotros somos los causantes y responsables de lo que el día de mañana o en este presente en el cual estamos, estés padeciendo tales o cuales circunstancias en tu persona, ¿sí? Jesús de Nazaret, Él lo dio todo, Él lo hizo todo. No solamente por ti, por mí, por todo el mundo, mi amado. ¿Sí? Y nosotros debemos de entender lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? Nosotros somos los necesitados. Y Él nos dice, vengan a mí. ¿Sí? Porque Él como nuestro creador, en este caso con los del mundo, y nosotros como sus hijos, como iglesia, nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, ¿sí? Un corazón arrepentido para ser imitadores de Jesucristo nuestro Señor. No para seguir viviendo como nosotros creamos o pensemos, porque la ideología del ser humano nada tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Dice el 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Tenemos que cargar. ¿Qué tenemos que cargar? ¿Cuál es el yugo que nos ofrece nuestro Señor?
¿Sí? ¿Cuál es el yugo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando aquí en su palabra? Que tomemos el compromiso de obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso ¿qué es lo que va a acontecer en nuestras personas? Va a venir un descanso sobre nuestra alma. ¿Sí? Porque nuestra alma va a estar plena, va a estar llena. ¿Sí? Y en la medida que nuestra alma esté llena de su presencia, así lo va a reflejar nuestro cuerpo, que es nuestra carne. En la medida que nosotros estemos pecando y transgrediendo los mandamientos y estatutos que Él ha establecido en su palabra, nuestra alma no va a encontrar reposo, ni va a estar saciada. Nuestra alma se va a enfermar, se va a debilitar y nuestro cuerpo lo va a reflejar. Por eso es fundamental que reconozcamos y que le pidamos perdón a nuestro Señor por las decisiones equivocadas que nosotros hemos tomado. ¿Sí? Porque Él es la solución para cada una de nuestras aflicciones, para cada una de nuestras necesidades. Él es el Señor, dueño de todo. Y como dueño de todo, tú también eres partícipe de lo que Él nos está enseñando. Que Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habita. No te lo habla por hablártelo, te lo está hablando y te lo está enseñando porque tú eres heredero y coheredero de esas riquezas que nuestro Señor nos ofrece en su palabra. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar su reino y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Dice el 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Atesorar su palabra y estar predicando su palabra y estar viviendo en su palabra no es difícil, mi amado. Difícil es que yo te digo, pues ahí te va un costal con 100 kilos, cárgalo. Eso sí es difícil. Y a veces la gente no ha entendido ese plan y el propósito de nuestro Señor, que es llevar sus mandamientos, sus estatutos en nuestro corazón para expresarlos con nuestra boca. Esa es la carga que nosotros debemos de llevar. No es ningún peso, es un honor hacer la voluntad de nuestro Señor. Es un honor servirle a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mucha gente mejor trae cargando, no solamente un costal, de pecados que lo están arrastrando, que lo están debilitando, que lo están enfermando y que al final de cuentas lo van a mandar al hoyo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Si tú sigues pecando y sigues transgrediendo los mandamientos y estatutos que nuestro Señor ya estableció en su palabra, el día de mañana no estemos quejándonos. ¿Sí? Por eso dejó sus mandamientos, por eso los estableció. ¿Por qué? Si nosotros los transgredemos, nosotros nos hacemos acreedores a lo que estemos haciendo. Sin sus mandamientos no había pecado, pero Él los estableció con un propósito. ¿Sí? Si los transgredimos, nos hacemos acreedores a que estamos pecando y transgrediendo sus leyes. Aunado a eso, al libre albedrío que nos dio. Por eso nos dio libre albedrío, porque nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. ¿Sí? Por eso el día de mañana no va a haber excusas cuando estemos ante el tribunal de Cristo Jesucristo. ¿Sí? Ante el tribunal de nuestro Rey, nadie se va a escapar. Nadie. ¿Sí? Güeros, mestizos, prietos, indios, no indios, todos vamos a estar ahí. Y Él es el que nos va a dar la respuesta a nuestros actos que hayamos realizado aquí en esta tierra. ¿Sí? Mejor es que entendamos y comprendamos lo que nuestro Señor anhela, no solamente para la iglesia, para todo el mundo entero. ¿Sí?
El mundo entero cómo está cargado de pecados. Y para mitigarlos, ¿qué hacen? En las artimañas de Satanás. Para aligerarlos se toman una cerveza, o usan droga. Porque de esa manera Satanás los está matando, los está destruyendo. Paulatinamente o repentinamente. Y nuestro Señor no hace eso. Ni quiere eso, ni tiene eso para cada uno de nosotros. Ni nosotros como su iglesia, ni aquellos que están allá en el mundo como su creación. Dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Es un honor poder servirle a nuestro Señor. Es un honor poder atesorar su palabra para vivir en santidad. Porque sin santidad, dice su palabra, que nadie verá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasemos a Lamentaciones, capítulo 1, versículo 13. Este libro de Lamentaciones fue inspirado por obra del Espíritu Santo a través del profeta Jeremías. ¿Sí? Y él, como profeta de nuestro Señor, él miraba en el Espíritu la esclavitud y la deportación del pueblo de Israel en Babilonia. Y la causa era transgredir de continuo los pecados, de estar pecando deliberadamente cada momento, cada instante, con desear, con adulterar, con embriagarse, con todo ese tipo de decisiones equivocadas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si no, después vamos a ser esclavos. Él nos libertó, y una vez y para siempre. Él no va a venir de nuevo a la cruz, mi amado, no. Él lo hizo una vez y para siempre. Ya no hay más ritos, ya no hay más sacrificios. Hay que entender lo que nuestro Señor hizo en la cruz, que Él tomó nuestros pecados y todos los arrojó a lo más profundo de la mar, con un propósito de que no te manches y no te arrugues, porque el pecado te mancha y te arruga y te destruye. Dice el 13, desde lo alto envió el Señor un fuego que me caló hasta los huesos. A mi paso tendió una trampa y me hizo retroceder. Me abandonó por completo, a todas horas me senté a morir. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas que no le agradan a nuestro Señor, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que le va a acontecer a cada uno de aquellos que no entiendan el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado para tener comunión con su Hijo Jesús. No para seguir viviendo en el pecado, no para seguir viviendo en el libertinaje, no para seguir viviendo en la inmundicia, no, mi amado. Es para vivir y guardarse en santidad, ¿sí? Porque somos la novia del Cordero de Dios, el que quitó y el que quita todo pecado del mundo, no solamente de la iglesia, ¿sí? Pero tienen que venir a los pies de Jesucristo. Por eso Él dice, venid a mí, ¿sí? No al sacerdote, no al pastor, no, a Jesucristo nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que va a hacer la obra perfecta en la vida o en la familia de cada pueblo y de cada nación de la tierra. No es el ser humano. El ser humano simple y sencillamente es un instrumento en las manos de Jesús o en las manos de Satanás. Aquí no hay de tantas cosas para qué hablar, ¿sí? Del bueno o del malo. Y tú decides, ¿sí? Porque nuestro Señor no te va a obligar. Todo es por voluntad. Y las cosas que estemos haciendo fuera del orden de nuestro Señor son trágicas, son dolorosas o van a ser terribles en la vida o en la familia que esté haciendo lo que le está placiendo. ¿Sí? Porque lo de la carne nada tiene que ver con lo de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros somos los responsables y los culpables
si estamos haciendo lo incorrecto. Dice el 14, pesan mis pecados como un yugo sobre mí, Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. Cuando el pecado o el yugo que es el pecado está en tu persona, te va a debilitar, te va a enfermar y te va a matar. ¿Sí? Y te va a entregar en manos del maligno. ¿Sí? Y ante él no vas a tener otra opción de que hacer lo que él te diga. ¿Sí? Porque aquí se trata de dos. ¿Sí? De Jesús y de Satanás. ¿Sí? Si eres esclavo de Satanás, siempre vas a hacer lo malo. Te guste o no te guste, quieras o no quieras. Aquí no se trata de que si yo quiero, no, mi amado. ¿De quién eres esclavo? ¿Sí? ¿O quién es tu amo? ¿Quién es el que te gobierna? ¿Quién es el que te dirige? No es tu propia persona. ¿Es Jesús a través de su Santo Espíritu? ¿O es Satanás a través de un espíritu inmundo? ¿O a través de una legión que estén gobernando tu persona? Me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. ¿Sí? El pecado siempre te va a debilitar. ¿Sí? Por eso hay muchos que están en la iglesia y están enfermos y no han entendido el plan y el propósito de nuestro Señor. Porque Él a través de su palabra nos enseña que Él vino por los enfermos, Él no vino por los sanos. ¿Cuál es el propósito por el cual nos enseña que vino por los enfermos? ¿Para que siguieran estando enfermos o para que fueran sanados en el nombre que es sobre todo nombre? Ahora, examina tu vida. ¿Cuál es la causa por la cual estás como estás? Reflexiona de tu presente, un poco de tu pasado. ¿Qué es lo que has hecho? Y ahí vas a encontrar la respuesta a lo que hoy en día estás viviendo. No podemos decir que no sabemos. Nosotros tenemos que examinarnos. ¿Sí? Así como Él es el que ve todas las cosas, que no hay cosa que se pueda ocultar delante de sus ojos, que dice su palabra que aún los pensamientos que ve, que antes que vengan a nosotros, Él ya los conoce. Así Él te conoce a ti y a cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos, católicos o no católicos, no importa la religión. Él lo sabe todo, pero nuestro Señor es un Dios paciente. Te está viendo lo que estás haciendo y está esperando que vayas a Él. Si estás cargado de todo pecado, de adulterio, de libertinaje, de maldad, Él es el único que te puede libertar. No hay hombre que lo pueda hacer, mi amado. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y ante su nombre toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Él es el libertador, mi amado. No vas a poder tú hacerlo en tus fuerzas. ¿Sí? Ríndete ante tu Señor. Ríndete ante tu Creador. Ríndete ante tu pastor, para que realmente Él sea quien te guíe por senda de justicia por amor de su nombre. Y no que nosotros queramos hacerlo en nuestra fuerza, porque en nuestra fuerza nada podemos hacer, ni una hoja del árbol podemos mover, mi amado. ¿Sí? Necesitamos su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, para que Él vaya obrando y vaya trabajando, vaya preparándonos y capacitándonos, por el cual Él nos ha llamado a tener una relación y una comunión con su Hijo Jesús.
Nosotros no vivimos de la religión, no. Vivimos y caminamos en una relación, porque día a día estamos con Él, implorando que tenga compasión de todo el mundo entero, de las familias, de los pueblos y naciones de la tierra. Dios nos ha llamado para ser intercesores. Tenemos que interceder, porque si no intercedemos, la calamidad también puede llegar a tu vida. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que ser centinelas o atalayas. Tenemos que ver en el Espíritu lo que ya viene para que no llegue a nuestro hogar. Porque a muchos ya les ha llegado. Él los está destruyendo, los está matando, los está robando. ¿Sí? Nosotros, a través de tener una agradable relación con nuestro Rey, podemos ver lo que el hombre natural no ve. ¿Sí? Y esto era lo que miraba Jeremías. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a sus pensamientos, nuestro caminar a su caminar. ¿Sí? Y sobre todas las cosas, tenemos que recibir la disciplina, porque es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Una iglesia sin disciplina es una iglesia que no tiene nada. Es una iglesia de niños, ¿sí? Niños tercos, necios, que nada más les hablan uno la verdad y parece que les da uno chile. ¿Sí? No tienen la capacidad de examinar y atesorar lo que Dios nos está enseñando. Él quiere que seas una gente productiva, una persona de crecimiento espiritual, así como físico. Y solamente Él nos lo puede dar. Vamos a 1 Corintios. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Si no hubiera ley, no habría pecado. ¿Cómo nos iba a juzgar nuestro Señor? Quedaríamos absueltos. Y al otro mundo antiguo, hemos hablado del mundo antiguo, en los tiempos de Noé, no había ley. Por eso Jesús tuvo que bajar hasta lo sumo y predicarles a los encarcelados. ¿Sí? Ellos no tenían ley. ¿Qué obedecer? No. Dios los formó, les dio la vida, Dios los creó, sí, pero no estableció la ley como hoy en día la tenemos nosotros y el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecerla, si no nos vamos a hacer culpables a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Dice, y el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué produce un aguijón en tu persona? Envenena tu alma. El pecado te envenena paulatinamente y posteriormente lo refleja tu cuerpo. Y si Dios no está ahí en esa persona, en esa familia, vas a morir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. El aguijón de la muerte es el pecado. Satanás, a través de que uno es esclavo de él va envenenando nuestra alma. ¿Sí? Con la finalidad del día de mañana enfermarnos y matarnos, porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Jesús no vino a hacer eso, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y es donde nosotros debemos de examinar las palabras de nuestro Señor. ¿Quién es el que realmente tiene el control de nuestra persona?
si realmente es Jesús a través de sus enseñanzas, o es a través de un mito, o es a través de un argumento hecho por el ser humano, o establecido por el ser humano. Dice el 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, le está hablando a la iglesia. ¿Sí? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando del Padre y del Hijo, porque está hablando gracias a Dios el Padre que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él fue el que pagó el precio en la cruz. Él fue el que nos quitó todo pecado, toda mancha y toda arruga, con un propósito de guardarnos en santidad y para caminar en su verdad, para ser lumbrera en medio de las tinieblas. ¿Sí? Dice su palabra que somos la sal, ¿sí? La sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada, más que para tirarla y para que la pisoteen. ¿Sí? La sal es la que le da el sazón a todo alimento. Y nosotros somos esa sal que le debemos de dar ese sazón al mundo que no conoce a Jesucristo, que vean el testimonio realmente de lo que somos, no con palabras, sino con una vida incorruptible delante de los hijos de los hombres. Que seamos un testimonio y que seamos la alegría del corazón de nuestro Señor, no la vergüenza y la tristeza de estar peleando por ideologías que para nada aprovechan en la vida del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo nos los quitó, Él nos dio la victoria. Ahora te vienes de examinar tu persona como cristiano, si realmente vas avanzando espiritualmente y vas venciendo cada una de las pruebas que Satanás va poniendo en tu caminar, porque la prueba que viene con Jesús la vas a vencer y la vas a pasar, porque con Él somos más que vencedores, y al que cree todo le es posible. ¿Sí? Tenemos que examinar nuestra vida de día a día. Si Él está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Aflicciones tendremos en el mundo, pero confiar que yo he vencido al mundo. Si Él lo venció, yo también lo tengo que vencer, con lo mismo que Él lo venció, que fue su palabra, no con otra cosa. Y por lo tanto yo tengo que atesorar su palabra para orar y guerrear y pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? Porque nuestro Señor prepara, capacita y envía a hacer su voluntad. No para que hagamos la que queramos, no, para hacer su voluntad. Dice el 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Claro que todo lo que estamos haciendo en nuestro Señor, nada es en vano, todo produce fruto. Tenemos que mantenernos y afirmarnos en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a estar más que firmes. Estamos en la roca sólida, ¿sí? Porque muchos están en la iglesia y están edificando en arena, siguiendo a un hombre, siguiendo ideologías humanas, no siguiendo a Jesucristo nuestro Señor. Y creen que así están haciendo lo correcto. ¿Sí? Pero hay de aquellos que estén siguiendo al hombre, porque su palabra nos enseña que maldito el hombre que confíe en el hombre, y doble maldito el hombre que no confíe en Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que examinar nuestras vidas. Nosotros somos los responsables de examinar cada día. ¿Y qué es lo que nos están hablando? Si lo que nos están enseñando está acorde a la palabra, ¿sí? O si le están dando otro entorno ya con la ideología humana. ¿Sí? Porque dejan los mandamientos de Dios para implementar su ideología.
su creer, su pensar. Y eso no sirve para nada, mi amado. Eso te va a llevar al mismo infierno. Tenemos que progresar. Tenemos que crecer como cristianos. Pero no va a ser porque yo diga, yo voy a crecer, no se trata de eso. Se trata de que tú le seas fiel a tu rey. Y tu rey que te ve en lo secreto, en la iglesia y en todo lugar, Él es el que te va a dar el crecimiento. Él es el que te va a dar el discernimiento y el entendimiento para que puedas discernir lo bueno de lo malo. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Sí? No se trata de Pablo, no se trata de Cefa, no. Se trata de Jesús, que es el que da el crecimiento. A lo mejor yo sembré, mi hermano regó y Jesús es el que da el crecimiento. No es el ser humano. Es Jesús en tu vida. Si Jesús no está en tu persona, no esperas crecer, no esperes crecer, no esperes progresar, no esperes ser un hijo de Dios, no. Si Jesús está ausente, nada va a acontecer en tu vida, en tu familia o en cualquier cosa que quieras emprender. No esperes nada bueno. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, tarde o temprano te vas a cansar, te vas a frustrar y puede ser que hasta te puedas deprimir y tú solo matarte. Porque así actúa el ser humano sin Jesucristo. Todo quiere hacerlo en su fuerza y cuando no lo logra, lo que anhelaba o lo que pensaba, viene una frustración de impotencia. Pero con Jesús podemos ir escalando peldaños. Con Él podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Para exaltar y glorificar su nombre, que por Él es el que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Y entendemos que nada más somos administradores de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Nosotros no somos dueños ni de nuestra propia persona. Hay aquel que se quiera creer lo que no es. Él es el dueño de todo. Porque tarde o temprano vamos a ir a parar al mismo lugar. A una tumba, mi amado. Claro, con la esperanza y la certeza y la seguridad que el día de mañana, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, podemos decir, he terminado la buena carrera. ¿Sí? No que la dejé a media, no. He terminado la buena carrera. ¿Sí? Y esta es una carrera. No se trata se trata de caminar para llegar, pero cada paso que estés dando, cimentado y arraigado en la roca inconmovible que es Jesús, porque de esa manera vas a ir creciendo, vas a ir progresando, ¿sí? Vas a ser un cristiano maduro, no un niño, porque a un cristiano que es un niño, nadie le deposita nada. Tienes que crecer espiritualmente para que nuestro Señor empiece a depositarte lo que tiene para tu vida. Igual puede ser que tengas 50, 60 años, ya eres un anciano. Yo no te estoy hablando de tu edad, te estoy hablando del crecimiento espiritual, porque hay jóvenes que son jóvenes y tienen un crecimiento espiritual. Y nuestro Señor empieza a bendecir sus vidas, empieza a concederle los anhelos de su corazón, porque sabe para qué son las bendiciones. Un niño no sabe nada, por lo tanto no está preparado ni capacitado para nada. Lo que nuestro Señor hace, nada es en vano. Todo lo que Él hace produce fruto. Y lo mismo debe haber en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque dice su palabra, que árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. ¿Sí? Nosotros somos ese árbol que debemos de dar fruto. ¿Y cómo lo vamos a dar?
si tenemos que ser preparados, enseñados para ser enviados? ¿Quién es el que te va a enviar? Jesucristo, no es el ser humano, no es el que está aquí al frente de un... No, mi amado, es Jesús de Nazaret. Él es el que hace todo, Él es el que produce el querer como el hacer, y su Santo Espíritu es el que convence de pecado y de maldad. No es el ser humano. El ser humano se ha vanagloriado, ¿sí? Y cree y piensa que es Él, cuando Jesucristo no está ahí en la vida de esa persona. Tenemos que mostrar la humildad, la mansedumbre, para que Él sea exaltado y glorificado. ¿Sí? Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13, y dice la palabra de nuestro Señor: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiese y lo deja halla perdón. Hay que escudriñar bien la palabra, hay que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de lo que nos trata de enseñar. Y aquí nos dice, quien no lo declara, dice que jamás va a prosperar. Si tú no lo confiesas, nunca vas a prosperar, mi amado, en ningún área, espiritual, física, económica, en ningún área vas a prosperar, mi amado. Porque Él es el dueño de todo. Y para prosperar tenemos que confesar lo que no es grato delante de sus ojos, para volver a restaurar nuestra relación y nuestra comunión con Él. Tenemos abogado, su nombre es Jesús, pero nuestro abogado es un abogado de justicia, ¿sí? Y Él es Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que declararlo, porque si lo tomamos como algo a la ligera, de ahí vamos a ir para atrás, mi amado, ¿sí? Y van a avanzar los días, las semanas, los meses, los años, y vas a estar estancado ahí mismo. Y vas a seguir trabajando y te vas a seguir envejeciendo, y tú vas a seguir siendo la misma persona. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender, tener una mente renovada, ¿sí? Una mente creativa, una mente constructiva, mi amado. Porque está alineado tu mente con tu corazón. Cuando tu mente está renovada, tu corazón está renovado. Y no lo renovaste tú, lo renovó Cristo Jesús, con un propósito, que ya no veas como miraban y pienses como pensabas. Ahora tienes una mentalidad nueva, creada de imagen a nuestro Señor Jesucristo. Quien encubre su pecado jamás, dice jamás, prospera. Ve al mundo cómo está caminando. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Hay gente que le gusta trabajar, honrada, pero peca, transgrede los mandamientos y los estatutos de nuestro Señor, y ya con eso no está bien, mi amado. Trabajan y trabajan de 10 horas, 8 horas, y todo se va en saco roto. Termina la semana y así va semana con semana. Reciben su salario y apenas alcanzan a salir la semana. ¿Por qué? Porque aquí nos lo está enseñando su palabra. Jamás va a prosperar esa gente, jamás va a prosperar esa familia, y si tú estás dentro, pues otro poquito peor. ¿Sí? Porque el juicio va a ser doblemente mayor para cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. ¿Sí? Tú diciendo ser conocedor de Jesucristo y decir que eres hijo del pastor de pastores y no lo estás obedeciendo, es algo más trágico en la vida de tu persona o de tu familia. Si yo digo que lo conozco es para hacer su voluntad, no para seguir haciendo lo que yo quiera. Y eso nos da una gran lección de ignorancia, porque hay muchos que están dentro de la iglesia y no conocen a Jesús, no conocen la verdad, y por lo tanto viven como quieren. Tenemos que darnos a la tarea de conocer
a quien estamos proclamando y en quien hemos creído. ¿Cómo voy a hablar y predicar si no lo conozco? ¿O cómo voy a creer en alguien que no sé cómo es? Hay multitudes que están dentro de él y no lo conocen y viven en el engaño de Satanás y piensan y creen que por estar sentados aquí en un lugar ya son hijos de Dios. No. Su palabra es fiel y nos enseña en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios, y nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por lo tanto, no hay excusa, mi amado, ante nuestro Rey. ¿Quién es el que te está engañando? Jesús no engaña. Jesús es verdad, mi amado. Y en la medida que tú conozcas la verdad, vas a conocer a tu Padre Celestial. Porque si tú practicas la verdad, tú vas a ser libre. No porque el hombre te liberte, no, porque Jesús es lo que hace. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De todo pecado, de todo engaño, de toda mentira, de toda artimaña de Satanás. Y ese es el problema hoy en día, por lo cual está caminando así la iglesia. Que no se ha dado la tarea de tener un tiempo y de escudriñar su palabra. ¿Sí? Tenemos que pedirle si no entendemos, porque su palabra nos enseña que al que pide se le da, al que toca se le abre. Ok, Señora, ayúdame, enséñame. Dame la habilidad, dame la capacidad de poder interpretar tu palabra. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿O qué tienes? ¿Una religión? ¿Tienes una tradición y tienes una costumbre? Quien lo confiese y lo deja, haya perdón. O sea, si yo cometí un pecado, yo lo confieso, yo lo tiro a la basura y yo alcanzo el perdón y la misericordia de mi Señor. Y ya nada va a ser igual, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Y eso es lo que nos enseña su palabra. ¿Sí? Si ahora nos dio lo que nos dio de alimento, el día de mañana nos va a dar otra cosa. Y así sucesivamente en nuestro trabajo. Habrá un día que nos dé en abundancia, habrá otro día que nos dé más de lo suficiente, y así sucesivamente. Pero siempre vamos a ir escalando, siempre vamos a ir progresando, siempre vamos a ir avanzando. ¿Sí? Y el 14 nos da la respuesta. Dice, dichoso el que siempre teme al Señor. ¿Sí? Bienaventurado el que siempre teme al Señor. Si lo tememos, lo vamos a honrar, le vamos a ser fieles, lo vamos a amar, lo vamos a exaltar, lo vamos a glorificar y vamos a hacer testimonio en medio de las multitudes, en medio de las colonias, en medio de donde estemos y nos encontremos. Porque la felicidad viene por nuestro Señor. La felicidad no te la da la cerveza, la droga, el alcohol, no. La felicidad viene de nuestro Rey. El que siempre teme al Señor, no dice que ahorita sí, mañana no. Siempre de continuo, cada día, cada hora, cada instante. Tenemos que tener un temor reverenciando el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor. Para no hacer lo malo, tenemos que desechar todo lo malo para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso Pablo le enseñaba a la iglesia de los Efesios de que se despojara del viejo, del ropaje viejo, ¿sí? Contaminado por el mundo. Y esa es la enseñanza que nos da nuestro Señor. Tú tienes que tomar la decisión, quedarte con el pecado o confesarlo y tirarlo a la basura. ¿Sí? Y no solamente el pecado, quitarte toda esa ropa que está manchada, arrugada y llena de inmundicia. Dice, pero el obstinado caerá en la desgracia,
El que no confiesa sus pecados, tarde o temprano, va a caer en la desgracia. No porque nuestro Señor lo desee, no, porque ya está escrito. Y lo que ya está escrito no tiene vuelta de hoja. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se cumplirán. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser entendidos, mi amado. ¿Sí? Si no, puede que el día de mañana venga algo triste, lamentable, en la vida de tu persona, de tu hijo, de tu esposa, de tu descendencia. ¿Sí? Pero nosotros somos los responsables de todo. ¿Sí? Si nosotros hacemos su voluntad, nuestro Rey es el responsable de cuidar, de velar y de bendecir nuestra familia. ¿Sí? Porque un padre no va a desamparar a su hijo. Y vamos a ir terminando en Romanos capítulo 6. Hay muchos que tienen el pecado guardado, mira, bien guardadito. Pero nuestro Señor lo sabe. Qué triste que tengan una mente llena de confusión. ¿Sí? Porque a lo mejor todavía sigues viviendo en el engaño, todavía sigues viviendo en la mentira, todavía sigues viviendo en el adulterio, en la drogadicción, en el alcoholismo, cosa que nuestro Señor sabe. Nuestro Señor sabe la vida de cada uno de nosotros. Yo no puedo saber tu persona, pero nuestro Dios sí sabe la tuya, la mía y la de todo el mundo entero. Y a Él, y ante Él, es al que tenemos que darle cuenta. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Esto es lo que le dice Pablo a los romanos. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Pues claro que sí, ¿verdad? Si eras esclavo del pecado, ¿quién era tu amo? Satanás. Claro que estaba libre de la justicia, porque el de la justicia es Jesucristo. Jesús es el justo. Estaba libre porque eres de uno o eres de otro. Aquí no puedes ser de los dos al mismo tiempo, mi amado. ¿Eres del pecado o eres de la justicia? ¿Eres de la mentira o eres de la verdad? Y tú mismo te tienes que examinar. Por eso Pablo le estaba hablando de esa manera a los romanos. Cuando ustedes estaba diciendo, de un pasado. ¿Sí? Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Sí? O sea, de un pasado. ¿Sí? ¿Vivías en el pecado? Pues ¿quién era quien te gobernaba y te controlaba? Satanás. De un pasado. Pero ahora que renunciaste al pecado y a la maldad, ahora eres esclavo de Jesucristo o eres servidor de Jesucristo, como tú lo quieras interpretar. ¿Quieres ser servidor? ¿Quieres ser esclavo de Jesús? Pues te vas a someter a su justicia. Ya no vas a quedar libre de la justicia, no. Vas a cumplir las leyes que Dios estableció en su palabra, para vivir en su justicia y caminar en su verdad. Dice el 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Y está hablando una vez más del pasado. O sea, ¿no te da vergüenza
A la gente no le da vergüenza estar tomando una cerveza allá a media calle, o drogándose, o hablando palabras corrompidas. La gente no tiene vergüenza. Cuando la gente no tiene temor de Dios, no le importa nada. Y no le importa, no tienen vergüenza. Son sin vergüenza. Esa gente son sin vergüenza. Las que no conocen a Dios son gente sin vergüenza, porque no les importa que los vean. ¿Sí? Y nosotros tenemos que guardar nuestra persona, no guardarlo en los secretos para hacer nuestras fechorías, no, guardarlo en cualquier lugar donde estemos y nos encontremos para honrar el nombre de nuestro Señor. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Pura maldad, puro pecado. ¿Y cuál era la paga? Pues la muerte. Dice el 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que si Él nos tomó y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, no es para vivir en el pecado, no es para vivir en la mancha, no es para vivir arrugado, no. Es para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que nos está enseñando. De un pasado, ustedes eran esto, ustedes eran esclavos de Satanás, pues estaban libres de la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Qué fruto cosechamos? Puro pecado. Y puro pecado, y puro pecado. Que a hoy en día, pues, da vergüenza. No, y a los que no tenían que tienen identidad, siempre les ha dado vergüenza. ¿Sí? Yo desde mi adolescencia no hablaba palabras tontas así como que ahora que animal, ¿no? Me sentía mal conmigo mismo, porque esa no era mi identidad. Ahora menos que conozco a mi Rey. Pero hay muchos que hasta se sienten más, se esponjan más cuando dicen ese tipo de tonterías y palabrerías. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, Él tomó todos nuestros pecados, Él los arrojó a lo más profundo de la mar y nos purificó, nos santificó para vivir en santidad. O sea, todo es con un plan y un propósito. Nuestro Señor todo lo hizo también con un propósito. Pero nuestro Señor, el único propósito es bueno, agradable y perfecto. Y el ser humano lo hace de a veces para hacerlo bien y de a veces para hacerlo mal. ¿Sí? ¿Para agradar a la carne o para decir que está agradando a Jesucristo? No, mi amado, nosotros también lo debemos de hacer en ese mismo orden. Todo perfecto. Porque de esa manera que dice en su palabra, nos va a conducir a la vida eterna con Jesucristo nuestro Señor. Porque también vas a tener vida eterna, pero a lo mejor en el lago de fuego. Aquí nos está hablando con Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo glorioso y maravilloso cuando nosotros estamos al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sirviéndonos de Él, no, sirviéndole a Él. Aquí nos habla que somos servidores de Él. Y por lo tanto eso es lo que debemos de estar haciendo. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás practicando? ¿El pecado? Esa es tu vida, que Dios te prestó, no que tú seas dueño de ella. Dios te prestó tu vida, Dios me prestó. ¿Sí? Dueños no somos de nada. Si tú quieres agradarlo y tú quieres honrarlo, tú tienes que renunciar, tú tienes que humillarte
y abrir tu corazón para que tú el día de mañana tengas reposo en tu vida, tengas un nuevo amanecer en tu persona, porque en Él tenemos esperanza, con Él podemos ilusionarnos, con Él podemos soñar, con Él podemos anhelar. Fuera de Él no podemos hacer nada, ni tener nada, porque todo lo que obtengamos va a ser efímero, temporal e improductivo en la vida de cada uno de nosotros. La vida de nuestro Señor es vida eterna. Él nos dio una vida y es eterna, mi amado. El problema es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Con Jesucristo en santidad o en el pecado, en el lago de fuego? ¿Quién tiene que tomar sus decisiones? ¿Sí? Lo que sí yo he aprendido dentro de las cosas de nuestro Señor, que cuando uno se mete y empieza a caminar en su voluntad, Él nos da carácter. Y el carácter es fundamental en la vida de un cristiano, porque tomamos decisiones, las que tengamos que tomar, esas las tomamos, para hacer su voluntad. No importa si tenemos que dejar a nuestro padre, no importa si tenemos que dejar a nuestros hermanos, no importa aún a nuestros hijos. Eso es lo que me ha enseñado su palabra, ¿sí? Que tenemos que tener carácter, porque tenemos que tomar decisiones de continuo aquí en este mundo, pero todos dentro de un orden y dentro de un plan y dentro de un propósito, que su nombre es sobre todo nombre y Jesucristo es el Señor. No fuera de Jesús, dentro de Jesucristo nuestro Señor. Y con Él vamos a ir avanzando, con Él vamos a ir aprendiendo, con Él vamos a ir creciendo, ¿sí? Con Él vamos a ir progresando en todos los niveles espirituales, físicos, económicos y materiales. No buscar lo material, no, busca el reino y su justicia para que todo te venga por añadidura. Y Dios lo hace. Vívelo, practícalo y vas a vivir experiencias como nunca las has vivido, mi amado. Vas a vivir tiempos de refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de descanso, como nunca antes los habías vivido en tu vida. Solamente en las manos de Jesús podemos descansar de tanto pecado que tanto daño le han hecho a la humanidad. Y que esa es la causa por la cual hoy muchos apenas caminan. Hay muchos que apenas se pueden levantar, mi amado. La causa es el pecado, ¿sí? Y el pecado es veneno para tu alma. Y cuando se enferma tu alma, lo refleja tu cuerpo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.